Bueno, mi nombre es Paola Contreras, soy ingeniero informático. Mi rol principal en los últimos 7 años de arquitecto empresarial y hoy día con apellido digital, ¿ya? Espero que les guste la presentación, que les quede un poco más claro lo que es el algoritmo de árbol de decisión. Y bueno, vamos a dar comienzo. ¿Cómo vienen de ánimo? ¿Vienen con sueño? ¿Vienen bien? ¿Súper bien? ¿Sí? ¿Carretearon anoche? ¿No? ¿Ah? Bueno, en fin, vamos a partir. ¿Anotaron todos? Perfecto. Bueno, nuestro tema es árboles de decisiones. Nuestro principal, tenemos dos tipos, bueno, vamos a ver la agenda primero, para que no nos perdamos. Vamos a identificar cuáles son los tipos de algoritmos de árboles de decisión, vamos a tener un marco de trabajo para identificar el problema, la metodología de aprendizaje del algoritmo, la evaluación del desempeño de este modelo y la optimización del modelo, ¿ya? Y finalmente vamos a ver los pros y los contras del uso de este modelo. Bueno, comencemos. Los árboles de decisión se pueden usar para dos tipos de tareas, ya sea para regresión como para clasificación. En el caso de regresión, de un problema de regresión, es cuando nosotros estamos tratando de predecir un valor numérico, ¿ya? En este caso nosotros buscamos un número específico, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos un terreno X que está dado con X norma, X dimensiones, eso serían para nosotros las características de nuestro árbol de decisión, ¿ya? Y el precio sería la etiqueta o el resultado de la predicción que queremos conocer, ¿ya? Por lo tanto, estamos buscando, repito, un valor, no una clasificación. Sin embargo, en un problema de clasificación, lo que tratamos de predecir es si pertenece a una categoría o no. Por ejemplo, si tenemos las dimensiones del pétalo de una flor, tenemos el color de la flor, nosotros podemos clasificarla en qué tipo de flor es, donde las dimensiones de la flor, el color vendrían siendo las características y el resultado final o la etiqueta o como se llamen, tiene distintos nombres, vendría siendo el resultado o nuestra predicción. ¿Vamos bien hasta ahí? Buenísimo. ¿Ya? Bueno, un árbol de decisión es un conjunto de reglas que podemos usar para clasificar. Nuestro foco aquí en esta charla va a estar principalmente dada por los árboles de decisión de clasificación, más que por los de regresión, ¿ya? También identificamos que se pueden usar por regresión. Y para eso vamos a poner el caso de un médico. Generalmente los algoritmos de clasificación operan de manera intuitiva, ¿cierto? Y de forma muy similar a cómo nosotros razonamos y para llegar a una conclusión, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el caso de un médico. Un médico hace una serie de preguntas para poder diagnosticar qué es lo que tiene su paciente. ¿En base a qué? En base a los síntomas de ese paciente que vendría siendo la información que entra, ¿ya? El objetivo del médico, ¿cierto?, es hacer la mínima cantidad de preguntas para poder llegar a un diagnóstico antes de que el paciente se enferme más o se muera, qué sé yo. Y el algoritmo también, y ahí vamos a ver el tema de lo que es la optimización de nuestro algoritmo para poder llegar a una predicción coherente. Siguiendo con el tema del paciente, ¿qué preguntas harían ustedes en relación para diagnosticar a un paciente? Lo primero que le preguntarían. ¿Qué le duele? ¿Qué más? Si les dice me duele la cabeza, ¿qué más? La temperatura. Perfecto. ¿Qué otra cosa preguntarían? La presión. Bueno, hay una serie de preguntas que se realizan los médicos para diagnosticar y lo mismo pasa en los algoritmos. ¿Cuál es no la diferencia, sino que lo que tenemos que considerar es que estas preguntas tienen que estar unidas. Una pregunta desencadena, otra pregunta desencadena, otra pregunta hasta que nosotros llegamos a la predicción deseada, ¿ya? Entonces, en el caso del médico, su mapa mental, su algoritmo de árbol de decisión mental se vería más o menos de la siguiente forma. Preguntaría, ¿el paciente tiene temperatura sobre 37 grados? Si es no, dice, ¿tiene diarrea? Si es no, tiene gripe. Si es sí, dice, tiene malaria. En el caso de la temperatura es superior a 37 grados. Pregunta, ¿tiene vómitos? No, entonces tiene gripe.
Si tiene vómito, vuelve a hacer una apertura nuevamente y pregunta, ¿en la región donde se encuentra el paciente existe malaria? Si la respuesta es no, tiene gripe. Pero si la respuesta es sí, tiene malaria. Más o menos esa es la lógica de funcionamiento de un árbol de decisión. Y por eso también se llama árbol, porque es como un árbol dado vuelta, se va abriendo en ramas, ¿cierto? Conforme vamos haciendo las preguntas y las divisiones. Dijimos que íbamos a trabajar bajo un marco de aprendizaje. Entonces, nosotros lo primero que vamos a ver es saber cuál es el problema que queremos resolver. En cualquier modelo, ya sea árbol de decisión o lo que sea, nosotros tenemos que tener súper claro qué es el problema que nosotros queremos resolver y tener la claridad para poder identificar, ¿cierto?, qué modelo es el que más se adecua al problema o necesidad que yo necesito resolver, ¿ya? Porque no todos los modelos operan para todas las problemáticas, ¿ya? Luego tenemos que identificar la metodología de aprendizaje de nuestro algoritmo. Ya entiendo que ya va a ser un barrido por aprendizaje supervisado, no supervisado, o más o menos tienen una idea, pero no va a ser el foco de esto. Y luego nosotros tenemos que evaluar el desempeño de ese modelo. ¿Por qué es importante evaluar el desempeño de ese modelo? Para saber qué tan correcto y tan asertivo está haciendo nuestro modelo en esa predicción, ¿ya? Bueno, partamos. Lo primero que acabo de decir es que nosotros tenemos que identificar cuál es el problema que nosotros queremos resolver, ¿ya? En nuestro caso, como para seguir y ser coherente, seguimos con el ejemplo del médico. ¿Cuál es la problemática del médico? Diagnosticar a un paciente de acuerdo a esos síntomas, ¿cierto? ¿Qué queremos predecir? Su diagnóstico. Ahora, ¿cómo se hace eso? Un médico comienza a hacer una serie de preguntas, ¿cierto?, al paciente relacionado con sus síntomas. Podemos tener todo lo que es X es las entradas, los parámetros de entrada, y lo que sí es lo que esperamos como parámetro de salida, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros podemos tener la temperatura del paciente, podemos tener si tiene vómito o no tiene vómito, podemos saber si tiene escalofrío y una serie de parámetros más que son la sintomatología del paciente, para poder llegar a un diagnóstico que si tiene gripe o si tiene malaria o si tiene cualquier otra cosa, ¿ya? Entonces hace una serie de preguntas en relación a sus síntomas y utiliza esta información para hacer un diagnóstico, ¿ya? La diferencia entre el médico y una máquina es que el médico no necesita, por ejemplo, preguntarle al paciente si en la región hay malaria porque eso él ya lo sabe. Y también no se necesita hacer una serie de preguntas que sí le tiene que hacer el algoritmo porque él trabaja en base a su experiencia, ¿ya? Por lo tanto, si yo quisiera tener el antecedente, como el médico sabe que en la región hay o no hay malaria, yo solo tengo que indicar al algoritmo para que él así lo sepa, a diferencia de nosotros como personas, ¿ya? El camino, ya esto es como redundar un poquito, pero el camino, ¿cierto?, mental, este es el camino para poder llegar a una conclusión. Ahora, ¿cómo se compara la manera de decidir la división? Estamos hablando de esto, ¿cierto? La división con un algoritmo de aprendizaje automático. De la siguiente forma, tenemos la intuición humana. En el caso del médico, ¿cierto?, él se basa en su experiencia y hace ciertas preguntas que él sabe que tiene que hacer para poder llegar a un diagnóstico. Pero en el caso del árbol de decisión, en cada división debemos determinar cuál es la mejor pregunta para poder seguir avanzando, ¿cierto?, avanzando en ese árbol y poder maximizar el número de observaciones. También buscamos hacer la mínima cantidad de preguntas. No nos sirve un árbol de miles de líneas, ¿ya? El médico, ¿cierto? Bueno, en ambos casos, vuelvo a repetir, necesitamos minimizar las preguntas, ¿cierto?, para poder predecir un diagnóstico. Y aquí viene lo que decía anteriormente. Un médico lo hará en función de su experiencia. En base a su experiencia, diagnosticará. Y un árbol de decisión lo tendrá que hacer comparándose con su función de pérdida, ¿ya? Mientras, de esa forma podrá, digamos, categorizar si está más cerca o más lejos de una buena predicción, ¿ya? ¿Cuál es el aporte que hace Machine Learning al médico? Porque esto no es, o es algoritmo, o es el diagnóstico del médico. El aporte que hace Machine Learning, o tener un sistema basado en Machine Learning, es que le da el poder del dato, de la información.
Por ejemplo, si nosotros tenemos un caso médico, estamos en un servicio de urgencia, nosotros podríamos tener un sistema de diagnóstico médico previo a que el médico atienda a esa persona, ¿cierto? Y le haga la misma cantidad de preguntas que yo podría hacer de manera, entre comillas, un poco más genérica. Y el médico le daría esa información como complemento y él decidiría si hace más exámenes, toma muestras, escáner o lo que sea para poder completar ese diagnóstico y ser asertivo en eso. Pero en cosas más cotidianas, por ejemplo, si tiene temperatura o no, si tiene esto o no, ya yo podría entregarle esa información como para avanzar y optimizar, por ejemplo, el tiempo que está en el box la persona, en urgencia, etcétera, ¿ya? Y también podría ir más allá y decir, mira, sé que con todos estos síntomas, más lo que el médico está infiriendo, este es candidato a hospitalizarse. Por lo tanto, todo ese procedimiento engorroso que significa hospitalizarse en un sistema público y en un sistema privado, ya lo voy avanzando porque ya estoy, digamos, optimizando el tiempo porque estoy conociendo cierta información y ayudando al médico a tomar un diagnóstico, de tener una decisión, ¿ya? Bueno, básicamente es lo mismo, es categorizar. Está basado en datos, preguntas y respuestas. Ahora, para ver si nos va quedando más o menos claro el tema de árboles de decisión. Si yo digo, les pregunto a ustedes, ¿en qué estoy pensando? Estoy pensando en algo azul, ¿cierto? Ustedes van a realizar una serie de preguntas a mí para poder saber qué es eso azul que yo estoy pensando. A ver, tienen una par de preguntas. Yo estoy pensando en algo azul. ¿Está en esta habitación? ¿Ya? Otra pregunta. ¿Está vivo? Ah, bien. Ella se me adelantó, yo creo que este es un palo blanco. Y efectivamente, el ejemplo dice, bueno, primero si está vivo. Si está vivo, ¿cierto? La siguiente pregunta podría ser, ¿está en la naturaleza? Si la respuesta es sí, ¿cierto? Preguntaremos si es algo sólido o algo líquido. Ah, es algo líquido, respondo yo. Perfecto, entonces el océano. Sí, efectivamente estoy pensando en el océano. Mentira, no estaba pensando en el océano, pero el ejemplo es ese, ¿ya? Pero esa es la idea, es ir navegando hacia una predicción que sea lo más acertada a la realidad o a lo que queremos lograr, ¿ya? Y nosotros, bueno, para poder hacer toda esta lógica, ¿cierto? Hay varias estrategias, pero existen dos que son como las más comunes, las que más se usan, ¿ya? Una es hacer desde el principio una pregunta que abarque la mayor cantidad de posibilidades, ¿ya? Y la segunda, ¿cierto?, es hacerlo de manera lo más amplia posible, de tal manera de ir llegando a cierta siempre me cuesta esa palabra, pero me entendieron. Granularidad, eso, ahí me salió, ¿ya? Que son, digamos, las dos formas más comunes de poder trabajar con un árbol de decisiones, ¿ya? Bueno, bla, 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 nosotros basamos nuestra experiencia, las preguntas que ustedes hicieron están, y las preguntas que se van a hacer frente al ejemplo que yo les digo otro, va a ser en base a su experiencia siempre, ¿ya? Y bueno, en el caso de los árboles de decisión, se basan no en la experiencia, sino en los datos que ellos tienen, en el set de datos que nosotros les entregamos, ¿ya? Bueno, ahora vamos a revisar, ¿cierto?, un poco de vocabulario para tener un lenguaje común en relación a los árboles de decisión. Esto es básicamente un árbol de decisión, como lo mostramos en el ejemplo, ¿cierto? Lo primero, bueno, no lo voy a decir en orden, sino que vamos a hablar de la división. La división básicamente es la pregunta, es lo que yo pregunto para poder, digamos, tener más alternativas y seguir haciendo la apertura, ¿ya? El nodo raíz es mi punto de partida, es donde yo comienzo, ¿cierto?, mi algoritmo. Y es ahí donde yo tengo que encontrar la pregunta que más se adecue, no yo, el algoritmo encuentra la pregunta que más se adecue, ¿cierto?, para poder ir optimizando vía entrenamiento ese algoritmo. También contamos con las características, vómito, fiebre, diarrea, qué sé yo, las cuales son los datos. Es el set de datos que nosotros tenemos y sobre el cual alimentamos y entrenamos nuestro algoritmo. Y luego tenemos los nodos internos, que es la división que fuimos haciendo. Tiene malaria, o sea, tiene vómito, tiene diarrea, tiene esto otro, hay malaria en la región, etc. Para llegar finalmente a un resultado, nodo terminal, etiqueta o como lo encuentran en internet, que es nuestra predicción, ¿ya? Entonces, eso básicamente es
la terminología para poder entender un árbol de decisión. También tenemos otra representación que es básicamente espacial, ¿ya? Yo tengo un set de datos, ¿cierto? Y yo lo que estoy diciendo es que las divisiones las hago ya. Primero voy a dividir de aquí para allá, después de acá para acá, de aquí para acá, y yo me voy a ir formando, pero es otra forma de representación del árbol de decisión, ¿ya? Porque se puede representar de forma espacial, como diagrama de flujo, etc. Bueno, aquí, me adelanto un poco, pero aquí está ejemplificado, ¿cierto?, en la terminología. Nodo raíz para nosotros sería la primera división, el punto de partida. ¿Qué temperatura tiene el paciente? O si tiene o no tiene temperatura. Dividimos y volvemos a realizar una nueva pregunta. Las divisiones son preguntas. Hasta llegar, ¿cierto?, a un nodo terminal que sería el diagnóstico, y tenemos nodos intermedios que sería una nueva apertura para poder llegar a ese diagnóstico. ¿Ya? Veamos otro ejemplo, ¿ya? Tenemos a Sam. Nosotros queremos saber qué va a hacer Sam este fin de semana. Este sería nuestro resultado. Queremos predecir qué quiere hacer. Y para eso nosotros tenemos un conjunto de datos de entrenamiento que son de 2 años a la fecha, puede ser de 1 año a la fecha, lo que uno tenga en ese minuto, ¿ya? Donde tenemos ciertas alternativas de elección de fin de semana: bailar, cocinar, comer, concierto, caminar, etcétera, dormir, ver Netflix, lo que quieran, ¿ya? Y nosotros tenemos ciertos datos de entrada y tenemos ciertos datos de salida, ¿ya? Ahora, los datos históricos son muy importantes para poder hacer la predicción de qué va a hacer Sam el fin de semana, ¿ya? Entonces, vamos a seguir avanzando. Vamos con el ejemplo. Entonces, lo que hace el algoritmo, ¿cierto?, es decir, yo tengo una cierta cantidad de datos, tengo en este caso 104. En mi primera división, yo genero nuevos subconjuntos de datos, ¿cierto? Y ahí tengo un subconjunto de 30 y un subconjunto de 74. En la siguiente división vuelvo a generar un nuevo subconjunto de datos. Los nodos internos son subconjuntos de datos de la data que nosotros les entregamos, ¿ya? ¿Y por qué llegamos aquí a un subconjunto de datos? Porque la idea es que no lleguemos a ser tan específicos en la respuesta que nosotros estamos buscando, porque ahí el algoritmo se torna ineficiente para poder hacer nuevas predicciones. Por lo tanto, de este set de datos me sale película. No me dice Titanic, no me dice La Casa de Papel, no me dice, no sé, Orange is the New Black, no. Me dice película. ¿Cuál es la predicción? Ya va a haber una película. Ahora, ¿qué película, qué sé yo? Ya eso es un dato mucho más específico, ¿ya? No sé si se entiende, ¿vamos bien? Pues si no hago cara o que si no se entiende. Bueno, y ahí la otra forma de representación, donde tenemos el set de datos. En la primera división tiramos 30 para allá, 74, luego volvemos a subdividir para poder, digamos, llegar a un set de datos que nos dé la predicción más correcta. Bueno, yo ahora entiendo que ya entendemos un poquito la mecánica de cómo funciona un árbol de decisión. Es bastante intuitivo porque es como nosotros operamos, cómo funcionamos para tomar decisiones. Ahora, ¿cómo aprende y cómo sabe cuál es la mejor división y cuál es el mejor orden de preguntas para poder llegar a esto? Volvemos a repetir. Tenemos el tema de la experiencia por parte del humano y tenemos el tema de maximizar el número de observaciones. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cierto? Para poder encontrar el valor dividido, tomando esas dos consideraciones, ¿cierto? Está dado en los parámetros y la función de pérdida, ¿ya? Las dos influencias claves, ¿cierto? Repito, el orden de las preguntas y el valor en que se divide cada nodo. El médico tomará en base a la experiencia, bla, bla, pero en el caso de la algoritmo de decisión es en base a los parámetros de entrada que nosotros le estamos dando y en base a la función de pérdida que se acerque más o que tenga menos error o que sea más satisfactoria para nosotros. Y esto no se logra a la primera. No es que yo diga, ya, voy a hacer mi algoritmo, corro los datos y ¡pum! Me salió un 94%, un 90% y estoy súper. Esto es un entrenamiento permanente donde el algoritmo
va por sí solo aprendiendo y va decidiendo cuál es la mejor pregunta para poder, digamos, optimizar su resultado. Bueno, esto más que nada es profundizar en el tema. Los parámetros de un manejo son los valores que nuestro modelo controla para minimizar nuestra pérdida. ¿Por qué los parámetros? Porque resulta que, por ejemplo, si yo tengo un algoritmo que me dio un 100%, estamos hablando, vamos a ver más adelante, de un sobreajuste, ¿ya? Pero ese 100% yo digo, ok, eso no está correcto porque está demasiado sobreajustado, demasiado específico. Entonces, ¿qué hago yo? Cambio, modifico los parámetros de mi algoritmo y vuelvo a correrlo para ver, digamos, ver la función de pérdida y decir, ya, ahora tengo, no sé, un 92%, ya, un poco más aceptable, ¿cierto? Mi algoritmo está aprendiendo, ¿ya? Bueno, acá como a modo de ejemplo. Si tenemos los parámetros, ¿cierto? Tenemos una regla de decisión dividida y estamos diciendo, ¿cierto? Nuestro modelo controla la regla de decisión en la división y el orden de las funciones. Nuestro modelo aprende y se ajusta al mejor dato moviendo el valor dividido hacia arriba. O sea, podemos decir que vamos a tener menos niveles, podemos decir que vamos a tener más niveles, podemos inclusive fusionar nodos si nuestra función de pérdida, ¿cierto?, se va ajustando de mejor manera a lo que nosotros esperamos. Hay distintas técnicas, pero siempre está basado en los parámetros que nosotros le estamos entregando. ¿Cómo aprendemos la mejor división? Bueno, aquí se repitió ese slide. Así lo aprendemos. Ya. Y nos vamos al desempeño de evaluación de nuestro modelo, ¿cierto? Básicamente, lo que nosotros tenemos que hacer siempre es evaluar el desempeño de nuestro algoritmo, ¿ya? Para poder saber qué tan cerca está, qué tan correcto es la predicción que estamos esperando, si está de acuerdo a lo esperado, etc. Y para eso nosotros tenemos que siempre tratar de escoger, o sea, el algoritmo, las funciones que son más importantes y más representativas para lo que yo quiero buscar, ¿ya? Vamos a seguir con el caso de SAM. En el caso, por ejemplo, en el caso de SAM, teníamos varias variables. Teníamos cuánta plata tenía, teníamos el clima, teníamos las preferencias, lo que sea, acá. Pero en este caso el algoritmo determinó que el dinero que tenía SAM era la pregunta clave y el nodo raíz sobre el cual yo tenía que partir. Y suena bastante lógico porque sabiendo el presupuesto que yo tengo me va a poder acotar mucho más cuál va a ser mi actividad ese fin de semana que no, porque yo podría, si no parto a lo mejor por cuánta plata tengo, digo, no, si es que este fin de semana me voy a ir de viaje a Punta del Este. Y después voy y no tengo -1 en mi cuenta corriente, entonces no. ¿Se fijan? Entonces el algoritmo que encontró, digamos, es la pregunta, digamos, idónea para poder seguir avanzando. Y si se fijan, llegamos a ciertos grupos de datos donde decimos película, caminar en el parque, pero no dice en qué parque, sino que dice va a caminar en el parque, ¿ya? A un concierto, pero no dice voy a ir al concierto, no sé, de los Jaivas, no sé, ¿sabes? Y ahí es donde nosotros en el desempeño tenemos que llegar a digamos, a lo que es más idóneo, ¿cachai? O justo lo que necesitamos. Y también nos ocurren casos donde tenemos un sobreajuste y un subajuste, ¿ya? El sobreajuste está siendo que es demasiado específico. Nosotros estamos llegando a un resultado que es demasiado, esto es de color rojo, qué sé yo, mide 20 por 20 y además tiene una S marcada, es demasiado específico. Entonces, claro, a lo mejor en esa instancia me sirve, pero en el futuro no me sirve porque para nuevas predicciones, cuando yo agregue nuevos valores, nuevos parámetros, nuevas muestras, se me van las pailas, ¿ya? Y en el caso del subajuste pasa todo lo contrario, no alcanza a llegar a una generalidad. Lo vamos a ver con un ejemplo para que les quede más claro, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del sobreajuste, si tenemos nuestro modelo, ¿cierto? Tiene una muestra de 10 razas de perro de color negro. Y todas las muestras son un perro de color negro. Y cuando yo introduzco una nueva muestra, y eso es un perro de color blanco, ¿cierto?
fallará, no va a reconocer que es un perro, porque las características sobre las cuales se entrenó está siendo demasiado específico, demasiado, entonces no lo va a reconocer como un perro, por mucho que sea un perro de color blanco. Entonces es demasiado específico. Esa es la característica principal de un sobreajuste, demasiado específico. Y en el caso de un subajuste, ¿cierto? Es todo lo contrario, tenemos un solo modelo de entrenamiento, todos son ejemplos bien extremos, ¿eh? Y ese perro es un poodle. Y entonces el algoritmo sabe que ese perro es un poodle. Entonces, cuando yo introduzco una nueva raza de perro, como por ejemplo un pastor alemán, también va a fallar. Porque es muy poco, ¿cierto? Le faltan muestras. Es demasiado, no alcanza a generalizar para poder llegar a una predicción correcta, ¿ya? Y bueno, le expliqué ambas dos, pero lo que más se da siempre es el sobreajuste, ¿ya? Ahora, para poder atacar el sobreajuste, el subajuste y otras cosas más, nosotros tenemos distintas formas de poder optimizar nuestro modelo, ¿ya? Las principales son, tenemos que podar, profundidad máxima, observaciones mínimas por nodo terminal, ¿ya? Básicamente vamos a andar un poquito en cada una de ellas. En el caso de la poda, ¿cierto? Tenemos dos enfoques, una que es una poda de arriba hacia abajo y una poda de abajo hacia arriba. Y esto aplica básicamente a problemas de sobreajuste, ¿ya? En el caso de la poda, ¿cierto? De una prepoda, bueno, en el ejemplo del diagnóstico de la malaria probablemente no tendría ya. Es cuando nosotros estamos incluyendo preguntas que no nos aportan, que no nos hacen mucho sentido a la predicción que nosotros queremos hacer. En el ejemplo que aquí se muestra es, nosotros queremos diagnosticar si el paciente tiene malaria o tiene gripe. Entonces no nos sirve preguntar cuál es su color favorito, o cómo se llama su señora, o si tiene hijos. Eso no me... A lo mejor si tiene hijos sí, porque a lo mejor él lo contagió, qué sé yo. Pero hay preguntas que son innecesarias y que hacen que mi modelo sea ineficiente, ¿ya? Y por otro lado tenemos la pospoda, que aquí básicamente el tema está en que nosotros tenemos datos de entrenamiento y puede ser que la división, porque generalmente cuando nosotros entrenamos tenemos que hacer una división más o menos del 80-20 de nuestra data. 80 para entrenamiento, 20 para lo que son las pruebas. Y a lo mejor esa división no es la correcta, la que hicimos para poder entrenar a nuestro algoritmo, ¿ya? Y aquí podemos tener que necesitamos combinar dos nodos, y tenemos que ir probando si el nodo fusionamos, si no lo fusionamos, etcétera. Pero básicamente eso está post el resultado, post el entrenamiento, y nosotros vamos y repetimos y repetimos y repetimos y repetimos, ¿ya? Y en relación a la profundidad máxima, significa que yo estoy delimitando la cantidad de niveles sobre los cuales va a perturbar mi algoritmo. 3, 4, 2, 10, en fin, pero no es que yo diga 4 y ya con eso me quedo. 4 lo entreno nuevamente, veo su resultado y digo, ah, sí, ya, pero sé que puedo tener un resultado mejor. Vuelvo a entrenar y cambio el parámetro, ¿ya? Y bueno, y la poda de abajo hacia arriba se centra principalmente en la fusión o no fusión de los nodos, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos acá un nodo y decimos, lo fusionamos, volvemos a correr y decimos, me dio tanto resultado, 0,84. Y voy y lo había corrido antes de no fusionarlo y me da 0,92. Entonces ahí tomo la decisión de si es mejor fusionado o no fusionado el nodo, ¿ya? Que básicamente pueden ser nodos intermedios o nodos finales. En este caso, por ejemplo, era lo que yo les indicaba. Aquí tenemos el ejemplo de Sam, ¿cierto? La primera pregunta, ¿están mis padres en la ciudad? Sí, no. ¿Está lloviendo? Hay un concierto el fin de semana, bien genérico, bien general, ¿ya? Luego dice, ¿es 5 de mayo
o ir a caminar. Cuando yo llego a decir, voy a ir el 5 de mayo a tal evento de tal cosa, ahí estoy siendo demasiado específico. En el caso de que va a tocar Beyoncé, ir al concierto es demasiado específico, no es general, ¿ya? Entonces ahí tendría yo que fusionar nodos o a lo mejor llegar a menos niveles, lo que me acomode de mejor manera. Y bueno, ya estamos llegando más o menos al final de lo que es la parte teórica.